Bueno, ahora sí, buenas tardes a todos y todas. Recibimos con un fuerte aplauso a Claude Cohen-Tanouji, que ingresa al teatro acompañado por el rector de la Universidad Nacional de San Martín, el doctor Carlos Ruta. El rector de la Universidad Nacional de San Martín, doctor Carlos Ruta, les da la bienvenida a la ceremonia de entrega del título de honoris causa a Claude Cohen-Tanouji. Agradecemos la presencia del profesor Massimo Zucco, director de Metrología de Longitudes del Instituto Nazionale de Ricerca en Mitrolgia, Torino, Italia. El doctor Ignacio Hernández, director de Metrología Mecánica del Centro Nacional de Metrología de México. La ingeniera Leana Hidalgo, directora del Instituto Nacional de Metrología de Costa Rica. Doctor Humberto Brandi, director de Metrología e Industria del Inmetro Brasil. Ingeniera Claudia Santo, directora de Metrología Científica del LATU. Doctor José Manuel Perlado, director del Instituto de Fusión Nuclear de la Universidad Politécnica de Madrid. Se encuentran presentes las siguientes autoridades: rector, doctor Carlos Ruta; vicerrector, doctor Daniel Di Gregorio; secretario de Investigación, doctor Aníbal Gatone; decano de la Escuela de Humanidades, contador Carlos Greco; decano del Instituto de Investigación e Ingeniería Ambiental, Jorge Fernández Nielo; decano del Instituto de Tecnología, profesor Jorge Sábato; doctora Ana María Monti; decana del Instituto de Tecnología Nuclear Dan Benningson, doctora Carla Notari; decano del Instituto de Ciencias de la Rehabilitación y el Movimiento, doctor Hugo Rodríguez Izarn; decano del Instituto de Calidad Industrial, doctor Joaquín Valdés. Agradecemos la presencia de las demás autoridades de la Universidad Nacional de San Martín, invitados especiales, docentes, estudiantes y público en general. Vamos a convocar al señor rector de la Universidad Nacional de San Martín, el doctor Carlos Ruta, quien hará uso de la palabra. Muy buenas tardes, muchas gracias por estar aquí a todos. Muchas gracias, querido profesor Claude Cohen-Tanouji, por estar con nosotros, por aceptar este doctorado honoris causa, por aceptar acercarse a esta universidad joven, pequeña, pero que sueña con formar y producir hombres y mujeres talentosas para la investigación, que puedan ser, como usted lo es, pioneros en abrir horizontes para la ciencia y para la tecnología. Gratitud entonces por aceptar este gesto, este doctorado de esta joven universidad. Este gesto lo entendemos, lo interpretamos, lo vivimos como un apoyo, como un gesto de afecto, de aliento a los jóvenes, de aliento a los jóvenes investigadores. Esta institución quiere ser una casa que albergue, que forme, que produzca jóvenes investigadores. Sin duda que entregar un honoris causa es un homenaje, en este caso, un homenaje a la razón, a la inteligencia, también al tesón, al esfuerzo, a la voluntad, el compromiso con el conocimiento, y es un homenaje a la imaginación creadora, esa imaginación que nos permite generar nuevo conocimiento, correr el horizonte del saber. Pero también este doctorado honoris causa entregado por esta universidad pequeña, joven, es un gesto hacia todos nuestros estudiantes, hacia todos nuestros investigadores, sobre todo a nuestros jóvenes investigadores. Esta universidad cuenta con más de 600 jóvenes docentes con menos de 40 años. La universidad siempre se juega
entre la creación y la enseñanza. La universidad es una institución de enseñanza, pero esa enseñanza debe estar o solo puede ser fecunda cuando está entrelazada, cuando está fusionada, cuando es una misma cosa con la creación de conocimiento, con la investigación. Por eso decimos que queremos ser una universidad de investigación, porque estamos convencidos que cuando hay investigación hay buena enseñanza, que cuando hay investigación está eso ligado esencialmente, identitariamente, a procesos de formación de jóvenes investigadores, de jóvenes profesionales. No a la inversa, no a la inversa. Una universidad que solo consagre sus fuerzas a la enseñanza sin poner todo su empeño en la investigación, en la creación de conocimiento, muy frecuente que esa enseñanza sea tan solo repetición, sea tan solo reduplicación de lo que sabemos. Siempre está bueno tener un tango cerca. La UNSAM quiere ser entonces una universidad de investigación, una universidad que conjugue la enseñanza de calidad, la enseñanza que se hace cargo efectivamente de las dificultades de nuestros jóvenes, pero que cree en el talento y cree también en la atmósfera, lo que significa una atmósfera. El doctorado que hoy entregamos, el doctorado honoris causa que hoy entregamos, es también de nuestra parte un señalamiento a lo que es la tradición de formación en investigación y en enseñanza francesa. Un país que ha sabido generar en el curso de su historia nuevas instituciones dedicadas a la vanguardia del conocimiento. El profesor Cohen-Tanougy viene de dos instituciones señeras de la educación francesa y de la investigación francesa, que es l'École Normale y el Collège de France. Instituciones que ponen en el corazón de su organización la investigación, la multidisciplinariedad y la libertad del pensar, del enseñar y del aprender, en muchos casos, como en el Collège de France, sin otro objetivo que el tan solo aprender, sin títulos de por medio. Esa conformación de un claustro de talentos, de un claustro de profesores, investigadores, multidisciplinario, crea efectivamente o ha creado una atmósfera de conocimiento, una atmósfera de investigación que hace que sea efectivamente un hervidero, un promotor de talentos en lo que hace a su formación, en lo que hace a despertar la creatividad, despertar el interés, despertar la curiosidad. Uno podría decir que la creación tiene como dos momentos. Hay un momento universal y hay un momento particular, personal. Ese momento universal es el momento en que la creación toca con aquello que el conocimiento hace, que es entender el mundo, comprenderlo, correr el horizonte de nuestra ceguera frente a lo que es la naturaleza, lo que es el mundo natural, social, histórico. Porque nuestras luminarias, nuestras luces, nuestra capacidad de ver es limitada, pequeña, y solo el esfuerzo de generaciones tras generaciones ha ido corriendo nuestra ceguera para ver un poco más, para entender un poco más el universo, la naturaleza, a nosotros mismos. Ese es el momento universal, el momento en que el espíritu crea conocimiento, devela el mundo, devela la naturaleza. Pero ese momento universal está sostenido sobre algo muy frágil, sobre algo muy débil, sobre algo muy tenue, pero que es esencial y definitorio, que es el momento particular,
el momento personal. Aquel momento en el que una persona, un individuo, un joven, una joven, se enfrenta a su propio destino en relación con el conocimiento. En esa soledad en que ese joven decide su vocación, decide convertir su talento en una vocación, decide convertir su capacidad en una dedicación de por vida al conocimiento, en eso tan frágil que depende de la tradición, de la histórica, de la tradición académica, de la tradición familiar, social, que depende de las condiciones, que depende de la estructura, de la formación, que depende de la personalidad. En ese momento tan frágil se juega el destino también de lo universal, de ese otro momento sustancial que es correr el horizonte del conocimiento. La universidad juega un rol esencial en esto. ¿Por qué? Porque la universidad debería ser, aspiramos a que sea, esa atmósfera, ese clima, ese ambiente, ese espacio donde el talento puede convertirse en una vocación, donde el talento puede convertirse en asumir el destino personal como un destino entregado al conocimiento, a correr el horizonte del saber. Hay un gran poeta y pensador del Renacimiento que fue Petrarca, que decía que la vida humana se juega entre virtus et fortuna, entre la virtud y la suerte. La virtud para él, en el sentido latino, romano, no era la virtud moral, sino la fortaleza. La fortaleza y el destino, las condiciones, el momento. Y en ese juego es donde se decide lo que uno es y donde se define el destino de todo lo que dependen de uno. Tener la fortaleza, el vigor, el coraje de asumir esas condiciones, de asumir el azar, de asumir el momento que nos toca vivir para convertir esa fortaleza, esa virtud en un destino de crecimiento personal, social, comunitario. La universidad debe ayudar a que cada joven pueda aceptar o pueda tomar la decisión de dejarse atrapar por la pasión del conocimiento, dejarse atrapar por la pasión del conocimiento, dejarse atrapar por la pasión de esa imaginación creadora que es la que nos permite verdaderamente entender el mundo, correr el horizonte del conocimiento. Es decir, vivir la mayor aventura de la vida humana, que es la aventura del conocimiento. El mismo Petrarca decía que la esencia, el corazón de un maestro se definía en una frase, que la voy a decir en latín, que es audeo te tibi tradere. Me atrevo a confiarte a vos mismo, a ti mismo. Esa es la esencia de un maestro, que es capaz de creer en el otro, que es capaz de creer en el talento de aquel que forma y es capaz de mostrarle con su palabra, con su ejemplo, con su relación de enseñanza, mostrarle que él es capaz y que es capaz sobre todo de hacerse cargo de su destino, de hacerse cargo de su futuro. Y en la medida en que se hace cargo de ese destino vinculado al conocimiento, que se hace cargo de ese destino vinculado a la pasión por la imaginación creadora, es que es posible para la humanidad, es que es posible para los hombres avanzar en el camino de la historia del conocimiento. Gracias, profesor. Gracias por su enseñanza. Gracias por su testimonio, un testimonio que le dice a tantos y tantos jóvenes que vale la pena dedicar y consagrar la vida a esta vocación por el conocimiento. Gracias por ser testimonio de esa tradición de formación francesa, de ese clima, de esa atmósfera que defiende, que protege y que alienta la vocación al conocimiento, a la creación, a la imaginación. Muchas gracias.
invitamos al doctor Carlos Ruta y al doctor Claude Cohen-Tanuji, quien recibirá de manos del señor rector de la Universidad Nacional de San Martín el diploma de doctor honoris causa de esta Casa de Altos Estudios. Wow. Ah, it's so... So good. Thank you so much. A continuación escucharemos la conferencia titulada Mediciones de alta precisión con átomos fríos. Thank you very much, Mr. President. Muchas gracias, señor rector, vicepresidente, queridos colegas, directores de institutos, querido Joaquín. Es un enorme placer, un gran honor estar aquí hoy con ustedes y recibir el doctorado honoris causa de esta joven universidad que está llena de energía y está tratando de fomentar la investigación. Es un enorme placer para mí estar aquí en Argentina, es mi primera visita a este país y estoy muy contento de tener la oportunidad de conocer a tantos colegas y amigos y espero que esta visita fortalezca la colaboración que ya existe entre Francia y Argentina. Yo creo que el doctor o nuestro presidente Hollande va a venir a Argentina el próximo marzo para celebrar el aniversario, el 50º aniversario de la colaboración entre Francia y Argentina. Entonces, es una gran oportunidad para estar aquí unos meses antes. Voy a comenzar ahora con mi conferencia. Joaquín me pidió que hable de la aplicación del uso de átomos fríos a mediciones de alta precisión. Durante las últimas décadas emergieron nuevos métodos para enfriar los átomos a temperaturas extremadamente bajas a niveles de microkelvin o nanokelvin. Para recordarle que la temperatura aquí es 300 grados Kelvin en este ambiente donde estamos hablando de llevarlo a temperaturas miles de millones más bajos de las que estamos ahora, y esto nos posibilitó confinar átomos en lo que llamamos trampas, y ese es el método de enfriado y atrapado de átomos. Cuando están más fríos, los átomos se mueven más lentamente y se los puede observar por periodos más largos. En la física, mientras más largo sea el periodo de observación, menor es el margen de error. Entonces, con los átomos fríos, es posible medir las transiciones atómicas y generar relojes atómicos con estándares de frecuencias atómicas de una exactitud de 10 a la menos 17, que quiere decir que el reloj que comienza hoy y solo en 3.000 millones de años tendrá un segundo de incertidumbre o de incerteza. Y mientras más largas sean las longitudes de onda de Broglie, mejor, porque estas están relacionadas a la velocidad atómica. Mientras más larga sea la longitud de onda, será más fácil observar el átomo, y será posible entonces hacer que las ondas atómicas de Broglie de la materia participen de otros experimentos con ondas de luz. Y lo nuevo que ha surgido recientemente es el interferómetro atómico para realizar mediciones de alta precisión de una forma imprecedente. Les voy a recordar los principios básicos del atrapado y enfriado con láser. Son fuerzas radiativas, cuáles son los mecanismos de enfriado y unos ejemplos de trampas.
En la segunda parte vamos a hablar de relojes atómicos con átomos ultrafríos. El principio básico de un reloj atómico, las fuentes de átomos, un reloj espacial en los satélites o en las estaciones espaciales, y también el progreso reciente usando relojes ópticos como relojes de microondas. En la tercera parte voy a hablar de los interferómetros atómicos con los límites jóvenes de los átomos ultrafríos, los principios de los interferómetros atómicos, dos ejemplos de interferómetros que miden la aceleración de la gravedad, gradiómetros, y también la velocidad de la rotación, los girómetros, y también la posibilidad de usar interferómetros para H, la constante, M es la masa, y podemos medir la relación entre la constante y la masa. Déjenme recordarles brevemente que la luz ejerce una fuerza en los átomos, que es una presión de radiación. Para poder explicarlo, tomé un ejemplo muy simple, un objetivo C bombardeado por proyectiles P, todos en la misma dirección, los proyectiles golpean al objetivo y eso, a través de la fuerza de la colisión, el objetivo es empujado. En palabras más sofisticadas, uno puede ver que el proyectil tiene un impulso, ese impulso está transferido desde los proyectiles al objetivo y con ese impulso es transformado en una fuerza. Y uno puede reemplazar este objetivo C por un átomo y proyectando fotones, los fotones absorben esta fuerza y la misma situación se repite. El átomo es empujado por los fotones. Eso es la presión de radiación. Esto ya se usa en astrofísica. La luz que proviene del Sol ejerce en la fuerza de polvo alrededor del objeto astrofísico como un cometa, una fuerza que le da origen a la cola del cometa en la dirección de la luz del Sol y no en la dirección de la trayectoria. Esa es la aplicación científica de la cola de un cometa. Si uno usa un láser, un rayo láser, en una intensidad alta, en una banda de frecuencias, la fuerza puede ser utilizado y se comunica con el átomo la aceleración, la desaceleración de 10 veces a las 5 veces más grande de la aceleración que ya tiene. Esto es fácil de entender porque cuando uno tiene un rayo láser resonante en un átomo, ese fotón, tercer fotón, cuarto fotón, y cada ciclo dura un tiempo que está en el orden de la vida radiativa del ciclo. Eso quiere decir que está en más o menos 10 a la menos 8 segundos. En un segundo un átomo puede experimentar 10 a la menos 8 ciclos por segundo, 200.000 millones de ciclos. Cada ciclo, la velocidad media o mediana, la velocidad mediana cambia y el cambio de la velocidad es igual a la velocidad del fotón o a la variación dividido la masa del átomo. Es como una raqueta de tenis golpeada por una pelota de tenis y transmite cierta velocidad. Esta velocidad típicamente es 1 centímetro por segundo, es muy pequeña, pero esta pequeña cantidad, repetida 10 a la octava veces por segundo, le da a un cambio a la velocidad por segundo un número de veces de ciclo, entonces es 10 a la menos 2 por 10 a la 8, es 10 a la 6 metros por segundo cuadrado, es decir, una aceleración de 10 a la 5, es una enorme fuerza. Y si uno toma un rayo atómico, así, si uno irradia con un rayo láser y un rayo atómico, uno desacelera el átomo y el átomo puede ser parado en 1 metro. Uno empieza con un rayo de 1 kilómetro por segundo y uno lo enfrenta a otro rayo, es una fuerza enorme. Pero ¿cuál es el problema? Cuando el átomo empieza a desacelerarse, tiene una curva Doppler que existe, cambia la frecuencia y la fuerza baja, disminuye. Pero una idea muy clever, muy astuta de un colega que estudió conmigo es poner el rayo atómico en un solenoide cónico en la misma dirección y que varía en el espacio. Entonces, las líneas atómicas cambian
por algo que se llama efecto Zeeman, y uno tiene el cambio de la frecuencia atómica en relación a la distancia. Entonces uno puede calcular el perfil del rayo atómico y compensar el cambio de la aparente desaceleración, y uno mantiene las condiciones de resonancia o de trayectoria. Una vez que el átomo se ha detenido, eso quiere decir que se ha detenido en promedio, la velocidad promedio para detenerse. Uno tiene también una dispersión, una pérdida. La temperatura no está solo relacionada a la velocidad mediana, pero también al esparcimiento. Esos son los movimientos de los átomos. ¿Cómo puede uno disminuir esta dispersión de la velocidad? Bueno, déjenme introducir el primer esquema de enfriado, que se llama por Doppler láser, y es con dos rayos láser que se contrapropagan. Son dos rayos láser que se contrapropagan con la misma intensidad y con la misma frecuencia, ligeramente establecida por debajo de la frecuencia. Si el átomo está detenido, velocidad cero, no hay desplazamiento. Las dos fuerzas colisionan, pero no hay una fuerza resultante. Si el átomo se mueve hacia la derecha, el rayo contrapropagante va a tener su frecuencia, va a haber su frecuencia aumentada. Si la L es más baja que la E aquí en la fórmula, esta frecuencia va a estar más cerca que la A, más fuerzas serán absorbidas por unidad de tiempo. La frecuencia será disminuida por el efecto Doppler, menos fotones absorbidos, y la fuerza va a disminuir. Cuando uno usa el efecto Doppler, tiene un desbalance entre las dos fuerzas, y las dos fuerzas opuestas a la velocidad atómica. Y esto es lo que se llama viscosidad en física. Cuando uno tiene una plataforma y uno trata de mover una cuchara adentro de un recipiente, lo más rápido que uno lo mueva, más fricción va a generar. Y por eso la gente llama este esquema las molazas ópticas. Son las molazas que están generadas por luz en este caso. En este efecto podemos predecir el límite de velocidad que uno puede alcanzar, que es la temperatura, perdón, es 10 a las menos 14 microkelvin. Cuando la gente empezó a medir esta temperatura con la luz, no es fácil medir la temperatura de ese método tan pequeño. Uno cambia el rayo láser, la molaza se expande, y tomando fotografías de la molaza en distintos momentos, uno puede medir la tasa de expansión que determina el esparcimiento de la velocidad de la nube. Y uno puede calcularlo con una certeza del 5%. En un microkelvin está mucho más abajo. A fines de los 80 esto fue descubierto, y resultó que a través de ese efecto teníamos que usar resultados que fueran obtenidos en nuestro laboratorio pocos años antes, bueno, en los 60, que fueron parte de mi trabajo de doctorado, el bombeo óptico, una explicación que les voy a dar brevemente. Algunos átomos tienen varios subestados, estados de girar hacia arriba o girar hacia abajo, correspondiendo a dos orientaciones diferentes del momento magnético de un sistema, y debido a que los dos ondas contrapropaganda son corrientes, se dan una interferencia y dan a una máxima mínima de intensidad, y los dos niveles serán cambiados por la luz y van a cambiar entre los dos subniveles. Vamos a tener cambios de luz especialmente modulados que van hacia arriba, giro hacia arriba y giro hacia abajo debido al láser. Y también los átomos que giran hacia arriba pueden absorber el fotón que no está tan lejos y caer al otro estado. Podemos tener una transferencia de bombeo óptico de un estado de giro hacia el otro. Y uno tiene la siguiente situación. Cuando tenemos los dos estados de giro, la energía, especialmente cuando la energía disminuye, el giro hacia arriba y el giro hacia abajo,
Y también tenemos la transferencia del bombeo óptico de un estado al otro. Entonces el átomo puede trepar al potencial aquí, cuando tiene una alta probabilidad de tener un bombeo hacia el otro estado, y va a llegar al final del valle, al piso del valle. Entonces tenemos ese bombeo óptico que nos da una situación de meteorología del mito de Sísifo, el mito griego, que tenía que llevar siempre una roca hacia la cima de la montaña y cuando llegaba se caía y la tenía que volver a subir a la cima de la montaña. Por eso con mi colega Jean Dalita llamamos a este método el enfriado Sísifo. Encontramos que explicaba los resultados y era un método de enfriado muy poderoso. Podemos llegar a un sistema, a un esquema más simple de enfriado, que es el siguiente de evaporación. Tenemos átomos atrapados, bueno, es el método de evaporación. Supongamos que tenemos dos átomos en una trampa, como aquí en el gráfico, con una profundidad U. En esta trampa va a hacer una colisión y dos átomos van a tener energía 1 y energía 2, van a tener una colisión elástica y van a transferir su energía a dos estados nuevos, E3 y E4. Esto claro, observando la imagen, E1 más E2 es igual a E3 más E4. Y si E4 es mayor en la profundidad, el átomo sale de la trampa. El átomo que queda en la trampa tiene una liberación de energía, entonces va más abajo y entonces se enfría. Es lo que hacemos cuando soplamos sobre una taza de café caliente. Soplamos el líquido que está caliente y el líquido está más frío el que queda. Uno pierde átomos, pero los átomos que quedan están más fríos. En principio es muy simple. A través de esto podemos llegar a temperaturas de nanokelvin, del grado de nanokelvin. Podemos usar cambios de láser, de guías de rayos láser, porque aquí tenemos el máximo en el foco de los dos rayos. Y incluso si los rayos están seteados para disminuir, el cambio de estado es negativo en el máximo, aquí en el foco de los dos láseres. Así que tiene una onda potencial donde podemos atrapar átomos si están lo suficientemente fríos. Y esto está muy bueno porque si uno mueve el rayo láser, puede mover uno los átomos que ha atrapado, como una pinza. Por eso lo llamamos pinzas ópticas. También uno puede usar ondas estáticas producidas por dos fuentes propagadores en 2 dimensiones o 3 dimensiones, y uno puede generar una red, un entramado tridimensional y atrapar los átomos en esta red de la misma forma que ponemos los huevos en la huevera. Esto se llama red óptica. Y esto es muy bueno hoy en día porque los átomos en una red óptica son muy similares a los electrones en un cristal. Tienen un potencial periódico. Y lo que es interesante es que uno puede cambiar la intensidad de la luz, la longitud de las ondas, cambiar las distintas formas del entramado, y es un sistema muy emocionante porque tenemos un sistema que parece como de física solar. Bueno, parte de mi conferencia vamos a hablar de la escala de temperaturas en esta parte, en la escala Kelvin. El interior del Sol son varios millones de Kelvin, la superficie del Sol son varios miles, la Tierra son 110, la radiación cósmica después del Big Bang fue enorme, y una temperatura de 2.7 Kelvin. Tenemos técnicas de criogenado por hidrógeno líquido. Luego tenemos por 1 microkelvin enfriado con láser, y con nanokelvin son condensados de átomos ultra fríos. Todas estas temperaturas se pueden lograr en laboratorio. Relojes atómicos. Tenemos la transición atómica entre dos estados del átomo de cesio. El segundo está definido internacionalmente de la frecuencia de cierta transición de microondas del átomo de cesio. Un oscilador, uno barre la resonancia del átomo de cesio
es la frecuencia omega A y delta omega, y tiene unas, se cierra la frecuencia en el centro de la luz atómica. Ese es el principio del reloj. Pero claramente se puede ver aquí, en esta figura, que cuanto más angosta es la línea, mejor va a ser la forma en que se puede señalar el centro de la luz. Hay una relación tiempo-frecuencia que predice que es inversamente proporcional a la se va a transformar al peso. Cuanto mayor sea se puede mejorar la longitud de la observación. La T de tiempo va a ser mayor, delta omega va a ser más pequeña y la precisión va a ser mayor. En vez de utilizar un rayo horizontal, no va a ser bueno porque va a caer, pero la gente lo que hace, lanza el átomo hacia arriba. Y eso es una fuente atómica. Les voy a explicar lo que significa. ¿Dónde estaban los relojes antes del advenimiento de los átomos? Utilizamos un rayo atómico que proviene de 100 minutos por segundo, y el rayo que cruza dos cavidades de microondas que está en la frecuencia del átomo, dividido por la longitud, y como Ramsey nos mostró, si uno entra el átomo en un estado y va y sale en otro estado, predijo que la resonancia va a haber rangos. El ancho de cada límite va a estar determinada por esta cavidad y esta. Si el átomo está en 100 minutos por segundo y si se divide en medio segundo, va a ser 0.005 segundos, 5 milisegundos. Voy a utilizar un haz lento. Después de cruzar la primera cavidad, se va a caer el átomo. Entonces, en vez de hacer esto, se hace una posición vertical, se comienza con una cavidad sola, con una nube de átomos, y se lanza el átomo hacia arriba para cruzar la cavidad. Una vez hacia arriba y otra vez hacia abajo. Y el tiempo entre ambas interacciones va a ser el tiempo que va a llevar de ir de aquí a aquí, es a la altura de la fuente. Utilizando se puede calcular el tiempo t como una función de h y una función de la cavidad, y se tiene esta expresión gt sobre 2 al cuadrado dividido 2 igual a h, y se puede tomar segundos por 100 veces más en esta condición. Así que tenemos un tiempo de observación y muchísima mayor precisión. Y en Stanford estudiaron fuentes de sodio en el Observatorio de París. Christophe Salomon y André Clairon hicieron fuentes que se llaman átomos de cesio, son límites Ramsey, y vimos relojes que con precisión relativa, 1.6 por 10 millones de años más adelante, va a tener un margen de error muy mínimo. Los relojes ópticos son mucho mejores. Y esto mejoró la situación. Se puede ir al espacio, navegar al espacio y deshacerse de la gravedad y hacer una parábola. Gravedad cero. Vuelos de parábolas
que hacen una caída libre y los pilotos paran el motor y es una parábola con gravedad cero. Aquí hay muchas personas que están haciendo experimentos en física y se pueden hacer estos experimentos en ausencia de gravedad. No podría hacerlo yo porque soy muy viejo. En 20 segundos se pueden lograr muchas cosas. Por esta se ha probado poner un reloj de átomo en una estación espacial en 2 años. Y este reloj va a revelar la hora a todos los relojes a través de un sistema satelital y GPS. Les voy a decir que es muy interesante desde un punto de vista fundamental, que es el cambio gravitacional. Einstein descubrió que en 2 relojes en diferentes altitudes no tendrían la misma frecuencia. Esto se llama cambio rojo. Delta Z, la variación relativa del reloj es delta G Z dividido C al cuadrado. Si uno toma 1 metro de diferencia, hay 10, 16, a la menos 16, así que estamos en este rango. Si uno tiene 2 relojes a una altitud diferente de 1 metro, es 4 por 10 a la menos 11, que permite medir la frecuencia, y esto solamente la teoría de la relatividad lo pudo chequear 70 veces más preciso que todos los tests anteriores. Es importante cuestionar y hacer preguntas y testear las teorías básicas, porque quizás no sean suficientes y haya que ir más allá. Las diferencias de relojes entre toda la Tierra no tiene tiene el potencial de cierto valor que se llama GOA, de la estructura de la Tierra. Ahora han reemplazado la transición de la microonda por la transición que tiene el mismo ancho, que va a tener una mayor precisión. Factor de la cualidad de la resonancia va a ser mejor. Y 2 tipos de relojes están siendo estudiados en muchos laboratorios del mundo de metrología. Uno está utilizando un solo ion atrapado en una transición. Si hay muchos iones en una trampa, por la interacción, la frecuencia va a ser mejor. Así que hay que trabajar con un solo ion. Técnicas sofisticadas han sido inventadas para detectar la frecuencia de transición de un solo ion. No tengo tiempo para explicarlo. Otro esquema que es más popular aún es utilizar no iones, sino átomos neutrales, atrapados en una red óptica. Así que vamos a tener muchos átomos, pero si están en una red y por cambios de luz, ahí tenemos problemas, porque eso cambia la frecuencia de transición de la luz y esto va a ser negativo. Pero ha habido una idea muy inteligente, que es utilizar la frecuencia de los rayos láser que se producen en una red de una forma especial para que los 2 niveles de transición sean la misma. Así que no hay cambio de frecuencia. Y con esta técnica, la situación actual, se puede ver la evolución del reloj durante las 6 décadas. Aquí vemos el reloj de cesio con las mejoras continuas desde 1960 al 2010.
y los son fuentes atómicas y los relojes ópticos. Y antes, al principio, no eran tan buenos como los relojes de microondas, pero ahora se mejoraron. Y bueno, se alcanzaron efectos espectaculares. Y esto muestra que tiene una sensibilidad de 10 centímetros. Así que es muestra que cada avance en la investigación básica lleva por lo general después de cierto tiempo a descubrimientos tecnológicos. Las mejoras de los relojes no comienzan con tecnologías que uno trata de mejorar. Hay que cambiar por completo el esquema. Se pueden hacer relojes de péndulo, mejorar el péndulo, y uno va a alcanzar un límite. O con cuarzo, con cristales de cuarzo, que se mejoran cada vez más. Pero uno alcanza un límite porque los diferentes cuarzos no son iguales. Y entonces se pasa a los átomos. Y ahora se pasa a los átomos fríos y después a los iones y después a las redes. Cada progreso implica una nueva innovación. Y después de cierto tiempo se pueden poner en el espacio. Y esto muestra claramente que hay una interrelación entre las investigaciones que encuentran nuevos mecanismos con aplicaciones tecnológicas nuevas, nuevos esquemas. Ahora voy a pasar a la última parte de mi charla, interferometría atómica. Bueno, estos son experimentos de libros de texto. Cuando uno empieza con una nube de átomos fríos, uno la suelta en un rayo láser, los átomos caen, pasan por esta pantalla, dos ranuras, y luego hay una placa que los detecta. Entonces cada átomo puede ser detectado uno a uno. Vi el experimento en Tokio, lo vi en vivo, y fue muy impresionante porque uno ve la pantalla, y si la densidad del rayo es suficientemente baja, uno ve un punto aquí, un punto allá, un punto allá. Y se fue totalmente azaroso. Uno nunca puede predecir qué es lo que va a suceder con el próximo impacto. Pero cuando uno evalúa muchos impactos, esto es lo que se ve. Claramente se ve que la repartición de los impactos, la distribución, está en estas ranuras, en los espacios que le dan las ranuras. Y esa hermosa gráfica de la onda de partículas dual de los átomos genera un impacto único localizado. Pero cuando uno tiene muchos átomos, la distribución espacial de los impactos se describe como una interferencia de onda. La conexión entre la onda y la partícula es probabilística. El cuadrado de la función de la onda nos da la probabilidad de tener una partícula localizada en un punto específico. Esa fue la interpretación máxima en física cuántica de la onda. Y aquí en los cursos uno puede ilustrar esta interpretación con este experimento. Y la gente empezó a repetir este experimento con objetos más y más complejos, moléculas en lugar de átomos, con moléculas triatómicas, y ahora comenzaron a hacerlo en Viena utilizando moléculas complejas. Por ejemplo, esta C60 fluorino 48, flúor 48. Y también se ven esas ranuras y el impacto distribuido. Si uno usa este efecto cuántico, se puede usar para objetos más y más grandes. El desafío es tratar de encontrar si por encima de un grado de complejidad desaparece esta ranura, para explorar el borde entre la física clásica y la física cuántica. Es un tema muy importante. Ahora déjenme mostrarles que en interferometría óptica, el dispositivo básico es lo que se llama un divisor de rayos. El rayo de luz llega a una placa y uno tiene uno reflejado y uno transmitido. ¿Se puede hacer eso con ondas de Broglie? La idea es la siguiente. Supongamos que uno tiene un átomo, discúlpenme, uno tiene un átomo en el estado nube, G, y el impulso P,
atravesando un rayo resonante en esta dirección. Y supongamos que el tiempo que le lleva al átomo cruzar a través del rayo láser es tal que uno tiene lo que uno se llama en física un pulso pi sobre 2. Entonces, Gp está relacionado con esta interacción, es EP más a la altura de K, con ese impulso aumentando por el impulso del fotón que es absorbido al pasar por el rayo. Por una cierta duración de esta interacción, uno está en una superposición lineal de estos dos estados. Estamos en una superposición lineal de dos ondas de Broglie en direcciones diferentes, con diferentes estados internos. Esto fue confirmado por Christian Bordet, lo hizo en un experimento. Aquí la tangente de θ es hk dividido p. Si la interacción dura un tiempo que corresponde a un pulso pi, después del cruce, esto va a entrar a un estado EP más hk. Las ondas del rayo láser, si uno las cambia, uno puede cambiar esta situación. Entonces, ¿cómo podemos obtener los límites de Ramsey en el dominio óptico? La idea más simple sería utilizar dos rayos láser, así, y tener en la primera pasada ningún cambio, y en la primera interacción tenemos en esta superposición de dos estados, y luego, si tenemos otro rayo aquí, PHK, tenemos después del cruce de dos rayos, tenemos dos rayos con el mismo estado interno y el mismo impulso pi. Entonces, para ser exacto, interferencian y le damos altura a esta brecha. Ahora vamos a hacer lo que se llama la longitud del rayo. Está relacionada a la dispersión de la velocidad de los rayos atómicos. No son exactamente paralelos, tienen una variación y pueden ser perpendiculares como los rayos. Si ven esta dispersión de la velocidad, tenemos la longitud de onda de cada rayo, y si la longitud es menor a la separación entre los dos rayos, no tenemos interferencia. La idea ahora es resolver este problema con tres rayos. Y aquí pueden ver el enfoque de los dos pasajes. El violeta, tenemos aquí los dos juntos, GP, tenemos una ramificación menor y luego EP para subir. En el pasaje superior, el rojo sube EP más H y EP más H marcada. Se tiene lo que uno llama en óptica un interferómetro Mach-Zehnder. Tenemos dos pasajes diferentes que terminan con el mismo estado. El rojo y el azul, los rayos rojo y azul, después del tercer rayo láser, tienen el mismo impulso, el mismo estado interno y la misma dirección. También se puede encontrar otra configuración que existe, que fue sugerida por Ramsey Bordet, que tiene el rojo pasando por dos rayos propagando en interacciones y dos rayos que se propagan en la dirección opuesta. Tienen cuatro pasajes, el rojo y el azul terminan en la misma dirección. Esa es una pregunta interesante. ¿Cómo puede uno calcular en mecánica cuántica los dos pasajes de los dos rayos? Tenemos el primer pasaje, el segundo pasaje, la entrada, la salida. Y el estado de aquí dependen de las fases que estén siendo generadas en los dos pasajes. Y aquí tenemos otro problema porque tengo trayectorias que son trayectorias clásicas. Pero en mecánica cuántica sabemos que las trayectorias no tienen ningún sentido, ningún significado. ¿Cómo podemos introducir trayectorias clásicas en mecánica cuántica? Podemos expresar un cambio de fase en términos de... podemos usarlos... La pregunta es sí, utilizando el enfoque del pasaje Feynman es posible encontrar situaciones
que son realizadas para la mayoría de los experimentos de interferometría con átomos, pero déjenme darles la idea básica de cómo funciona. Feynman y su enfoque es el siguiente. Vamos a introducir la probabilidad de la amplitud de la partícula para llegar a ZB en el tiempo TB si comienza en ZA en el momento TA. ZA y ZB, la posición inicial y final de la partícula, y Feynman postuló, equivalente a la mecánica cuántica, si esto puede suceder, dado por esta expresión, N es la constante de normalización, la sumatoria de todos los pasajes posibles que conecten ZA a ZB, la exponencial de I S gamma a sobre H marcada. S gamma es la acción a través de la acción clásica calculada a lo largo del pasaje. Y L es el integral del Lagrangian del pasaje. Ahora, la fase importante que pueden mostrar es la función cuadrada de la posición y la velocidad. Z es una canción infinita que se reduce a un solo momento, que es el exponente del integral de S, C, CL, acción clásica. Paso, el pasaje, la acción es extrema y el pasaje es extremo, entonces es un pasaje clásica. Es un principio en la mecánica clásica de pasar, es un pasaje para el cual la acción es extrema. Si uno está interesado en este enfoque, he escrito recientemente un paper de un estudiante de Nueva Zelanda que tienen un enfoque tutorial, la explicación del enfoque Feynman aplicado a interferometría de muchos tipos. Aquí tienen la cita. Déjenme darles dos nuevos tipos de interferómetros. Kasevich-Chu es un tipo que fue presentado en 1991 y aquí lo que uno hace, uno toma dos paquetes de ondas en un campo gravitacional G, para el cual la Gaussian es la energía cinética mz cuadrado dividido 2 menos mgz, energía potencial a la gravitación. Esto genera una función cuadrática. Entonces el enfoque de Feynman se aplica aquí nuevamente. Y podemos observar lo siguiente. Uno comienza con el paquete de ondas, lo divide en dos pasajes diferentes, dos estados distintos. Como se ve aquí, esta es la función de z en función de t el tiempo. Aquí tienen momento cero, uno divide el paquete de ondas en dos partes, dos estados, G1 y G2, con diferentes impulsos. Son dos paquetes de ondas que van hacia allá y luego con un rayo de luz con velocidad inversa y luego se recombinan en un segundo tiempo, 2t, y uno tiene un rayo resultante aquí, que es B, este pasaje. En la franja roja tenemos el pasaje en ausencia de gravedad, en una línea recta. En presencia de gravedad, uno claramente tiene la deformación de la línea recta. En vez de CO, G2, BO, bueno, de C, de A a D y de D a B, y la C está en el medio con una deformación por la gravedad. La pregunta es, ¿cuál es el estado que podemos medir mirando a esta interferencia, el estado de la interferencia? El cambio de fase viene de distintos tipos de efectos. En primer lugar, viene de la propagación a lo largo de esta línea y a lo largo de esta línea. Y luego, cuando uno hace eso, uno obtiene exactamente el cero. No tenemos diferencia entre la propagación en esta línea y en este estado. Es un resultado riguroso, pero en la segunda parte del cambio de fase es esta interacción aquí con el láser
interfiere con la función de la onda con el láser. Y uno se puede ver porque la caída libre, la fase del láser, no está en este punto, sino que está más abajo. Y ese diferencial es lo que se llama GT al cuadrado. Es la diferencia entre estos dos estados. Entonces, cuando uno hace el cálculo, uno descubre que a través de este cambio de fase con el láser nos da KGT al cuadrado. Eso es una interpretación simple, que GT al cuadrado se puede escribir como GT al cuadrado, el cambio de la posición del átomo en la latitud del átomo debido a la gravedad, en términos de lambda. Entonces, el láser actúa como una regla que marca la caída libre del átomo. Tuve una controversia con Conrad y Stephen Yu, que eran ministro de Energía en el gabinete de Obama, porque estaba diciendo que el cambio venía de la diferencia de dos relojes, entre comillas, oscilando a mc cuadrado dividido por altura y explotando el campo gravitacional en distintas alturas. Pero esas dos cálculos no fueron reales porque la propagación de la fase puede ser calculada exactamente y era cero. No había ningún tipo de variación. La propagación de la fase viene únicamente del láser. Y eso nos da únicamente la medida del cambio de fase. Todavía estamos discutiendo, claro, pero el resultado sigue siendo el mismo, es una cuestión de enfoques. Entonces no se puede decir que este experimento compruebe nada. Pero este experimento, sin embargo, es muy interesante porque el valor de G que usamos en este experimento coincide con el valor de G que medimos utilizando un átomo cayendo. Y eso es interesante porque nos muestra que la caída libre de un objeto cuántico, como un átomo, obedece a las mismas leyes que un objeto clásico newtoniano, como una manzana, con un cubo del... Es lo mismo para un objeto cuántico y un objeto clásico. Entonces creo que voy a saltarme esta parte de la rotación, porque al rotar un plato uno puede medir la velocidad de rotación, el cambio de la velocidad de rotación, y eso se puede medir como una continuación de la longitud de ondas del efecto de Feynman. Ahora, el efecto de Sagnac para las ondas de luz, cuando lo usamos en planos, se usa para medir la velocidad de rotación de un plano. Entonces todos los planos están usando el efecto Sagnac para medir la rotación. Pero ahora, el efecto Sagnac para las ondas nos da potencialmente un resultado que podría ir mucho más lejos. Ahora, los giros atómicos tienen una sensibilidad de 6 por 10 a la menos 10 radios por segundo, que comparado con la rotación de la Tierra, la velocidad de rotación de la Tierra es 7,3 por 10 a la menos 5 radios por segundo. Es una velocidad de rotación entonces 110 veces más lenta que la velocidad de rotación de la Tierra, o sea que es muy sensible. O sea que podría suceder que dentro de pocos años usemos giros atómicos en vez de los que se usan actualmente. Voy a saltear esto porque también se nos está haciendo un poco tarde. Déjenme decirles únicamente que en interferometría atómica uno puede tener dos sistemas de ranuras separados por una cantidad de frecuencia, de la cual uno puede deducir el valor de H sobre M, el plano constante dividido sobre M. Y lo interesante de aquí sería que si uno mide H sobre M, nos da algo muy importante para la metrología. Uno puede deducir el valor preciso de la constante alfa. ¿Por qué? Porque alfa puede ser descrita como alfa al cuadrado como 2 radio constante dividido C,
m de protón debido a m de electrón, la masa de átomo debido a la masa de un protón, tenemos altura y la masa de un átomo. Aquí tenemos protón y desaparece, átomo y se cancela con átomo, entonces tenemos h sobre m atómica. Todo se puede calcular muy precisamente, y si sabemos la altura y la masa del átomo muy precisamente, podemos tener un nuevo valor de esta constante y compararla con otros valores que usamos en otro experimento, con la medición de un momento anómalo magnético, que tenemos luego otro método que es para medir h sobre m. Tengo muy poco tiempo para explicarlo aquí, pero es lo que se llama oscilación de bloque. Medir la velocidad de retroceso de un átomo que absorbe un fotón es h marcada k sobre m. Desde que sabemos la medida de k, precisamente, tenemos la velocidad de retroceso, podemos medir h sobre m. Esto con las oscilaciones de Bloch. Eso lo podemos medir muy precisamente, utilizando h marcada acá, pero no mejor nhk sobre m, donde n es un íntegro, un número entero. ¿Y qué son las oscilaciones Bloch? Las oscilaciones Bloch en física es el siguiente efecto. Cuando uno tiene un electrón en un potencial periódico y si uno somete a este electrón a una fuerza electromagnética estática, si el electrón estaba libre se va a acelerar, pero debido al potencial periódico, la onda asociada con el electrón tenderá a volver, y uno puede predecir, como hizo Philip Bloch, el valor mediano, en vez de aumentar, va a oscilar en un periodo Bloch, así se llama. Se puede hacer esto con átomos fríos. Los átomos fríos no tienen ninguna carga, entonces no se puede aplicar un campo eléctrico. Pero la idea es muy buena. Supongamos que la red en la que uno tiene los átomos atrapados con un potencial periódico, supongamos que se mueve con la velocidad a lo largo del tiempo. Eso puede lograrse utilizando dos rayos láser con distinta frecuencia, aumentando linealmente en el tiempo. Entonces esa red estaría acelerando en el tiempo. En la parte restante de la onda estática de la red, uno va a tener una fuerza excedente y va a ser la aceleración constante. Entonces, el resto de la red de la onda estática más el potencial periódico de la red, y vamos a tener la oscilación de Bloch. Esto fue observado por Christophe Salomon y Jules Verber hace un tiempo. La velocidad mediana del impulso en el marco estático de la onda oscilante. Vamos al laboratorio, tenemos que agregar a esa velocidad la velocidad que aumenta en el tiempo, es la velocidad de la aceleración. Y tenemos este resultado. Uno puede ver que la velocidad va a aumentar por pasos de 2h marcadas. Y uno lo puede interpretar en términos de fotones, que hay dos estados, el estado inicial y el estado E es igual a P cuadrado sobre 2m, y uno puede tener dos ramales, estimulaciones Raman resonantes. Podemos tener de 0 a A, de A a B, la cuarta hasta la D tienen absorciones estimuladas en movimientos sucesivos. La onda azul siempre tiene la misma frecuencia que la onda roja, y la frecuencia va a disminuir con el tiempo porque uno va a tener un cambio entre las dos frecuencias, y en este caso pueden ver que el impulso del átomo va a aumentar regularmente con un periodo establecido. François Beraval en París utilizó esta oscilación Bloch para medir la velocidad de retroceso n veces, que puede ser 1000, por ejemplo. Uno puede medir h sobre m con una precisión muy alta,
Y con esta alta precisión uno puede deducir alfa. Y esto es el experimento de François Piramen, el alfa. Y eso se compara muy bien con los resultados obtenidos en Harvard por una técnica completamente diferente que consiste en utilizar un electrón único atrapado en una trampa de giro y aplicar un campo electromagnético. Si uno entiende desde el punto de vista cuántico, uno tiene que calcularlo muchas veces, el valor de alfa. Y aquí pueden ver que están muy de acuerdo. Para alfa obtienen alfa a la menos 1, tienen este valor, muy parecido. Y esto nos muestra la interferometría atómica nos puede dar la posibilidad de medir constantes fundamentales con una exactitud impresionante. Estas son mis conclusiones en relación a la interferometría. Los bordes de interferencia jóvenes pueden ser observados con las ondas de De Broglie asociadas con átomos y grandes moléculas. Las pruebas de mecánica cuántica pueden ser usadas con sistemas mesosópicos, utilizando para dominios ópticos separadores de láser basados en el retroceso atómico. Podemos medir la interferencia cuántica utilizando un interjuego entre las variables externas atómicas. Los interferómetros atómicos llegan a un alto grado de sensibilidad que es útil para estudios básicos, como la prueba de la Universidad de la Caída Libre, la medición de la estructura constante fina, o para aplicaciones prácticas, gravímetros que miden la gravedad, que con muchísima más precisión, y es muy interesante detectar terremotos, por ejemplo, o yacimientos petroleros bajo la corteza terrestre, para detectar también mediciones para navegación. Y en el espacio combinados se podrían combinar con relojes atómicos de átomos fríos para testear el campo gravitatorio a distancias muy lejanas en el sistema solar. Bueno, espero haberles mostrado en un tiempo muy pequeño. Había muchas cosas para ver, pero con periodos de observación largos y largas longitudes de onda nos abren las puertas a muchas nuevas aplicaciones. Muchísimas gracias.